Vamos a abrir en nuestras Biblias Hechos capítulo 13, verso 22. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre poderoso. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Pueden leerlo, hermanos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Quitado este, ¿a quién se refiere? A Saúl. ¿Sí? Dice, quitado este, les levantó por rey a David, ¿sí? De quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. Y la frase, amados hermanos, con la que quiero que reflexionemos esta tarde, hermanos, y aprendamos, es esa frase, hermanos, de la que dice la Escritura, de la que Dios dio testimonio de David. Porque Dios está opinando de un hombre, de David, y está diciendo algo muy, muy bonito, muy poderoso, hermanos. Dios habla de David y dice que David es un hombre conforme a su corazón. ¿Cuántos les gustaría, hermanos, ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Sí? Amados hermanos, ¿habrá una ventaja, hermanos, de ser alguien conforme al corazón de Dios? ¿Creen que haya algún tipo de beneficio, hermanos, en ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, hermanos? ¿O da igual ser o no ser? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Da lo mismo? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a darnos cuenta, hermanos. Podemos intuir que no es lo mismo, pero que la Biblia nos lo confirme, amados hermanos. La Biblia nos enseña que Dios habla acerca de David y le llama, él es un hombre conforme a mi corazón. De hecho, quita a un hombre que era todo lo contrario, que era Saúl, lo quita del reino y pone a David, su siervo, y dice: en quien, hijo de Isaí, a quien dio testimonio y dijo: él es un hombre conforme a mi corazón. Entonces, la pregunta que me hago, hermanos, bueno, ¿qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué significa? Y una vez que uno comprende qué significa, hermanos, uno va a entender también si queremos ser o no queremos ser. Y quiero decirles algo, hermanos, y vamos a leer otros 2 versículos más antes de comenzar. Esta es una introducción. Isaías capítulo 55, verso 3. Vamos a leer Isaías capítulo 55, verso 3. Leámoslo todos, por favor, hermanos. Fuerte, fuerte, para que usted se acuerde de esta palabra y usted también, hermanos, se memorice, si es posible, o se grabe estas palabras. Hermanos, fíjense, ¿qué dice aquí, hermanos? Leamos, 1, 2, 3. Y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, nos está dando una orden, hermanos. Las primeras palabras son imperativas, son una orden, no es una pregunta, ay si quieren, ay si pueden. No, nos está diciendo, hermanos, inclina tu oído y ven a mí y oíd y vivirá vuestra alma. ¿Sí? Y haré con vosotros pacto eterno. O sea, nos está prometiendo algo. Si ustedes hacen lo anterior, ya estamos aprendiendo a ver las estructuras lógicas. Si lo primero, hermanos, sucede,
entonces lo segundo acontece. Si inclinamos nuestros oídos, hermanos, o nuestro oído, si venimos a Él, hermanos, ¿qué va a suceder? Y oímos, ¿qué va a suceder? Vivirá nuestra alma. ¿Y qué otra cosa? Hará pacto eterno con nosotros. ¿Qué tipo de pacto hará con nosotros? Hará firmes las misericordias que hizo a David. Entonces vamos conociendo un poco de qué va el asunto, porque la Biblia nos dice que él es un hombre conforme al corazón de Dios. Y si fue un hombre conforme al corazón de Dios, la duda que nos sale, lo que nos intriga saber es: ¿qué diferencia hay entre alguien que es conforme al corazón de Dios y alguien que no lo es? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos capítulo 89, verso 20 al 44, hermanos. Ahora, no pierda el hilo, hermanos, porque estoy dándoles, hermanos, la introducción solamente. Estoy diciéndoles que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora empezamos nosotros a entrar ahí en el escenario, porque dice Isaías que si nosotros, inclinamos nuestro oído, si venimos a Él y escuchamos, nuestra alma va a vivir y Él va a hacer con nosotros un pacto eterno. ¿Y qué más? Y va a hacer también en nosotros, hermanos, las misericordias que hizo a David, que siguen firmes a David. Amén. Pero ¿qué cosas hizo Él? ¿Qué prometió? ¿Qué promesas? ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuáles son esas misericordias que Dios le hizo a David? ¿Les gustaría conocerlas? Y ya de ahí, hermanos, ustedes me dicen si creen que les conviene ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, o da igual ser, hermanos, lo que sea. Aquí vamos a darnos cuenta de algo. Aquí vamos a darnos cuenta de algo muy importante. ¿Ya lo tenemos? ¿Cómo dice? Hallé a David mi siervo. ¿Qué hizo? Lo ungí con mi santa unción. Yo no sé cuántos de entrada quieren eso, hermanos, que sean ungidos con la santa unción de Dios. Bueno, y eso es el inicio. Vamos. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Wow, hermanos, ¿están comprendiendo? Mi brazo estará con él, mi favor estará con él. Nadie lo va a quebrantar, nadie lo va a humillar, nadie lo va a lastimar. Será un hombre que tiene la cobertura, que tiene el cuidado, que un hombre, una mujer cuyo brazo de Dios está a su favor. Hermanos, yo no sé si hasta aquí eso les parece suficiente, pero si no fuera suficiente, hermanos, continuemos. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. O sea, todo lo que ustedes hagan glorificará el nombre de Dios, hermanos. Todo lo que ustedes hagan, sea pequeño, sea grande, amados hermanos, lo que ustedes hagan, ustedes glorificarán a Dios. Dios se glorificará en ustedes, amados hermanos. Seas profesionista, seas un trabajador del campo, Dios te bendecirá y la gente verá que Dios está de tu lado, hermanos. Amén. Vamos a seguir. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca. Nos está dando una promesa, hermanos, de ser hijos de Dios, de ser aquellos cuyo Dios es Jehová, es el Rey de Reyes, es el creador de los cielos y de la tierra, amados. Dice la palabra que nosotros clamaremos a Él, mi Dios. ¿Sí? Dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos.
si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Uy, hermanos, esto está poderosísimo, hermanos. Ay, hermano, está hablando acerca, amados, de que si aún nuestros hijos, quienes tanto nos preocupan, se apartan de Dios y se atreven a profanar, hermanos, a Dios, Él se encargará de corregirlos, hermanos. Él se encargará de castigarlos y azotarlos y que les duela, hermanos. Porque hay hijos que necesitan, hermanos, sentir dolor. De otra manera no entienden, de otra manera no aprenden. De verdad, hermanos. Pero esto no es para que usted se entristezca, hermanos. Esto es para que usted sepa que la mano de Dios está con usted. Y si alguno de sus hijos que anda en malos pasos o simplemente no quiere saber nada de Dios, usted se dé cuenta que si algún día Dios llega a tocar su vida, no lo hace para destruirlo, lo hace para traerlo de vuelta al camino del Señor. Amén. Aquí, amados hermanos, yo encuentro muchísimas ventajas, amados hermanos, de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí el asunto ahora preocupante es cómo llega uno a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Todas estas promesas, hermanos, fueron hechas a David. ¿Y cómo es que llegan hacia nosotros? Escuchen bien, hermanos, porque hay muchas cosas ahí, hermanos, como por ejemplo que tu trono permanecerá para siempre. Nosotros no somos reyes. Bueno, somos reyes en un aspecto espiritual, pero no somos reyes físicos, ¿sí? No somos alguien así como lo que está proponiendo. Esta es una promesa hecha a David y esta promesa se cumple en Cristo. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, hermanos, nosotros nos unimos a Él. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo, hermanos, somos coherederos de todas las promesas hechas a David, que fue Cristo el que las cumple o se cumplen en Él. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, hermanos, y vivimos unidos a Él, todas estas misericordias y todas estas promesas, hermanos, son para nosotros, amados. Es decir, que no basta solamente con leer el versículo y decir, ay, qué bonitas palabras, eso lo tomo, lo acepto, lo agarro para mí. No nada más es agarrarlo para mí. Es que esas promesas son efectivas cuando uno está unido a Cristo, porque esas promesas son para Cristo. Pero como nosotros vivimos o estamos unidos a Cristo, esas promesas también aplican para nosotros. Pero entiendan, por medio de Cristo. No solamente por el hecho de leer la palabra y decir, ay, tengo fe en esa palabra y la aplico para mí. No. Si no honramos a Cristo, si no vivimos unidos a Él, estas promesas, hermanos, no son para nada para nosotros. Así que, amados hermanos, cuando escuchamos entonces que David, hermanos, es un varón conforme al corazón de Dios, hermanos, muchos pensamos, sinceramente, yo nunca podría ser como David. Y lejos, amados hermanos, de animarme, a veces me podría desanimar, porque decir ser como David es muy difícil. Ser como David es muy difícil. Vamos a ver por qué, hermanos. Pero quiero que comencemos, hermanos, a conocer nuestras fallas. Quiero que, amados hermanos, reconozcamos nuestras caídas. Quiero que también, hermanos, podamos identificar nuestros pecados secretos. Porque aquí, hermanos, está la verdad que pocos entienden. Que David, hermanos, no fue un hombre conforme al corazón de Dios a causa de su perfección.
Lo voy a repetir, amados hermanos. David no fue un hombre conforme al corazón de Dios a causa de lo bueno o de lo perfecto que fue. Dios no dijo que David era perfecto. Dios dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso cambia todo, hermanos. Si Dios buscara perfección, hermanos, absoluta, nadie podría, hermanos, calificar. Si Dios buscara calificar al perfecto solamente, nadie podría calificar, hermanos. Pero Dios mira algo más profundo, hermanos. Mira algo más profundo que solamente cumplir reglas. Dios mira el corazón. Amén. Y ahora sí, hermanos, quiero regresar y mostrarles, hermanos, la tesis con la cual hoy quiero que ustedes gire su pensamiento en torno a esto, porque esto lo tengo que demostrar, esto lo tengo que comprobar, hermanos. Esto que les voy a leer y les voy a compartir, hermanos, es el núcleo, es el corazón de mi mensaje. Pero esto, hermanos, no viene solamente de un brote, hermanos, de optimismo de mi parte y hacia ustedes. Yo tengo que comprobar esto con la palabra de Dios y con la Biblia. La palabra de Dios dice que un hombre conforme al corazón de Dios es alguien que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios y está unido a Cristo. A ver, quiero que ustedes me vuelvan a ayudar a leer. Un hombre que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios y está unido a Cristo. Entonces, hermanos, desde aquí podemos ocupar un poquito la mente, la lógica y decir, ¿será que alguien con lo contrario a eso pueda ser un hombre conforme al corazón de Dios? Es decir, ¿puede haber una persona no regenerada, una persona que no ha nacido de nuevo, ser un hombre conforme al corazón de Dios? No se puede. Cualquier persona que anhele o que sea un hombre conforme al corazón de Dios ha nacido de nuevo por la gracia de Dios. Y toda persona que ha nacido de nuevo está unida a Cristo. Y solamente esas personas pueden llegar a ser un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Ahora, dice, como resultado, vive obedeciendo a Dios, se arrepiente cuando peca, depende de Dios cada día y valora su comunión con Él por encima de todo. ¿De dónde saqué esto? ¿De dónde lo saqué? ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque estas son las características que tenía David, hermanos. Sinceramente, hermanos, si ustedes conocieran a David, hermanos, también, seguramente, hermanos, no calificaría para su pastor. Muchos lo criticarían. Tiene 2 mujeres. No, tiene más mujeres. Tiene hijos por acá, tiene hijos por allá. No, ¿quién va a querer a David por pastor? ¿Sí? ¿Se acuerdan de algo horrible que hizo David? ¿Alguien recuerda algún pecado de David? A ver, acá, ¿alguien se acuerda un pecado grave de David? Hermano Saulo, ¿usted ubica algún pecado grave de David? ¿No? Hermana Antonia, ¿no? Hermana Sandra. Betsabé. Ajá. Ay, hermano, fíjense, vamos para que vayan conociendo a David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, un día vio desde su balcón, desde su palacio, a una mujer bañándose y la deseó en su corazón. Esa mujer no era soltera, esa mujer estaba casada. Estaba casado con uno de sus mejores soldados, Urías Eteo.
Y en ese momento el pueblo de Israel estaba en guerra, hermanos. Y el esposo de esa mujer había ido a la guerra para defender el reino de David, mientras David está desde su palacio deseando a su mujer. ¿Les parece un hombre perfecto? ¿No, verdad? Y la cosa no termina ahí. Embaraza a esa mujer. Y después ya no sabe qué hacer cuando la mujer le dice: ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y manda a traer a su esposo y dile: pues ahora sí que lo voy a traer, y pues pasa la noche con él y pues lo engañamos, decimos que pues es de él. Y ya, solución, asunto arreglado. Pero no contaban con que este soldado era íntegro al rey. Y Urías Heteo vino y le dijo: ahora sí, pues vete y pasa la noche con tu mujer, eres un buen soldado. Y cuando se dio cuenta David, al otro día, el hombre estaba acostado a las puertas de su palacio, y le dijo: ¿y qué haces aquí? No puedo pasar la noche con mi mujer mientras mis compañeros están en guerra. Prefiero quedarme aquí. Ay, eso molestó a David. Entonces lo regresó: pues entonces regrésate. Y le ordenó al capitán del ejército poner hasta enfrente a Urías Heteo y después dejarlo solo para que lo mataran. Y así arreglar el problema. ¿Dan cuenta? O sea, para que vean, hermanos amados, qué clase de persona también fue David. Ahora lo que llama la atención aquí es por qué Dios le dice: es un hombre conforme a mi corazón. Y no es que lo fue y después ya no lo fue, porque algunos me dirán eso: sí, pues es que eso lo dijo cuando era jovencito, era chiquitito, pues sí, pero ya después pues ya no. No, hermanos, así no funcionan las cosas con Dios. Así no funciona. No es que a veces sí, a veces no, o al principio sí, después no. No, vamos a conocer entonces, amados hermanos, cuál es una de las características, hermanos, que tuvo David, y que es lo que lo calificó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso el título de mi mensaje se dice: no perfecto, pero aprobado. Va teniendo sentido el título de mi mensaje: no perfecto, pero aprobado. Muy bien, pasamos. Dice la palabra de Dios que David fue un hombre que obedecía la voluntad de Dios. Hechos 13:22, la versión TLA, dice así. Hechos 13:22 dice así: luego Dios lo quitó del trono y puso como nuevo rey a David. Acerca de David, Dios dijo: yo quiero mucho a David, el hijo de Jesé, pues siempre me obedece en todo. ¿Sí? O sea, no era perfecto, amados hermanos, pero cuando Dios le ordenaba algo, cuando Dios le hablaba a David, era un hombre que obedecía. Era un hombre, amados hermanos, que no negociaba con Dios. Era un hombre, amados hermanos, que tomaba las instrucciones de Dios y las ejecutaba al pie de la letra, hermanos. A veces no es necesario ser perfecto, amados, porque a veces es imposible serlo, más en esta carne tan débil. Sin embargo, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que a pesar de que David fue como lo que les dije, a pesar de que él fue así, ahorita vamos a ver qué pasó con eso, porque tampoco es que él fue siempre así, pero todo lo que Dios le mandaba, él obedecía. Regresamos a la presentación. Por eso, amados hermanos, quiero hacer un razonamiento y una conclusión, hermanos, de esto, porque lo que les estoy planteando es que David fue un hombre conforme al corazón de Dios por la obediencia que él le daba a Dios
a raíz de que él había sido un hombre regenerado, hermanos. Noten que todo va a fluir a partir de la regeneración, a partir del nuevo nacimiento. No es la obediencia lo que produce el nuevo nacimiento. Eso ténganlo muy presente. No es la obediencia lo que produce el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento lo que produce la obediencia. Ustedes querrán que sus hijos obedezcan a Dios, pero si no han nacido de nuevo, hermanos, están pidiéndole algo imposible. Ustedes tal vez tratan de obedecer a Dios, pero si no lo obedecen, el asunto es simple: no han nacido de nuevo. Entonces, el argumento es: David fue catalogado como un hombre conforme al corazón de Dios porque fue un hombre que nació. Y a lo mejor estamos hablando de un término, se le llama a este término, a estas cosas, anacronismo, un término anacrónico, que significa que todavía no existía en su tiempo. El nuevo nacimiento tal vez todavía no se definía en los tiempos, pero ya estaba el principio, ya estaba, amados hermanos, en operación lo que sucede en un nuevo nacimiento. ¿Sí? El nuevo nacimiento se desglosa y se entiende perfectamente en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, aunque no hay algo claro, algo específico de un nuevo nacimiento, sabemos que a través del Espíritu Santo que obraba en ciertas personas, las hacía, hermanos, nacer de nuevo, nuevas criaturas. Amén. Y ese era el caso de David. Entonces, la premisa mayor dice, esta es la norma. La premisa mayor siempre va a ser la norma. Dice: nadie puede obedecer verdaderamente a Dios si su corazón no ha sido cambiado. Vamos a leer Romanos, a ver, ya lo tienes, muchas gracias. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, hermanos. El verso que sigue, ¿qué dice? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que, estimados, todos los que me están escuchando, sepan ustedes que no se puede estar en un punto medio. O se obedece a Dios o se vive en rebelión a Dios. No se puede ser ambas cosas. O no se puede estar a la mitad. No se puede. O estás con Él o estás en su contra. ¿Lo comprenden, hermanos? O estás con Él o estás en su contra. Y ahora dice: no, pero pues yo no estoy en contra de Él. Pero si no has nacido de nuevo, estás en una situación de rebelión en contra de Dios. Escuchen esto, porque esto es grave. Si no has nacido de nuevo, estás en un estado de rebelión en contra de Dios. Y nadie que no haya nacido de nuevo puede agradar a Dios. Regresamos a la presentación. Entonces dice: nadie puede obedecer verdaderamente a Dios si su corazón no ha sido cambiado. No podrán obedecer. Nuestros hijos nunca van a obedecer a Dios si no logramos que nazcan de nuevo. No se preocupen por el tiempo que tarden, hermanos, en cambiar. Eso es un proceso. La santificación es un proceso, pero el nuevo nacimiento sucede en un momento, hermanos. No es que llevamos un año naciendo de nuevo, no. Alguien nace de nuevo y empieza a santificarse. Entonces ustedes no busquen que sus hijos parezcan cristianos. Ustedes busquen que sus hijos nazcan de nuevo. Porque cuando nazcan de nuevo van a ser santificados poco a poco. Amén. Entonces la premisa menor, que es la aplicación de la norma general a algo específico, dice:
La Biblia dice que David hacía la voluntad de Dios. ¿Sí lo dice la Biblia o no lo dice? Sí, Dios dice, es un hombre que hace todo lo que yo le digo. ¿Sí? Yo quiero mucho a David, el hijo de Jesé, pues siempre me obedece en todo. Y noten el siempre, hermanos, noten el siempre. No es una exageración de Dios, está hablando con toda sinceridad. Es un hombre que siempre me obedece. No dice a veces, no dice cuando puede, no dice cuando quiere, no, dice siempre me obedece. Entonces podemos concluir que la obediencia verdadera es señal de que Dios ha transformado el corazón. Por eso yo les aseguro que David no era una persona normal, no era una persona carnal, era una persona nacida de nuevo, aunque el término sea anacrónico al tiempo de él. Pero es una persona que fue afectada por el Espíritu para producir una obediencia agradable a Dios. Ninguno de nosotros logrará agradar a Dios si no nace de nuevo, hermanos. Y ojo que no estoy hablando de perfección, estoy hablando, hermanos, de obediencia. Obedecer, hermanos. Ahora, continuamos. Número 2. Y aquí ustedes se habrán quedado con el mal sabor de boca de David, porque David, sinceramente, hermanos, no fue, hermanos, y eso es un episodio, uno de tantos. A veces a nosotros como pastores se nos juzga por nuestros hijos. Dicen, sus hijos es bien grosero, su hijo, y tratamos de corregirlos, pero David se nos rebasa, pero con mucho. O sea, tuvo hijos con cuanta mujer quiso. Sus hijos crecieron como se les dio su gana. Uno de sus hijos violó a una de sus hermanas, igual hija de él, y él no hizo nada. ¿Sí? No hizo nada. No castigó al hijo. No hizo nada, lo dejó. O sea, era alguien un padre ausente. Ese término es actual. Un padre ausente, un padre que está de adorno, un padre que está como florero nada más. No hace nada. ¿Sí? No corrige. Entonces, su hijo se le revela y se le va contra él y lo quiere sacar del reino. Nada más para que vean la familia que tenía. Pero ahora, no lo estoy diciendo en un aspecto que fuera una mala persona David, sino que era un hombre como nosotros. O sea, ustedes también, hermanos, podrían fácil cometer cualquier error de los que cometió David. Pero hay algo que hizo David que nosotros debemos hacer, no lo malo. No copiemos de David lo malo. Varios hermanos, una vez escuché a alguien que decir, bueno, pues la Biblia dice que también podemos tener varias esposas. Pues ¿cómo David tuvo varias? ¿Cómo Salomón? ¿No? Pero notemos que esas cosas que hizo estuvieron mal. Pero ¿qué sucedió aquí? Dice que David era un hombre que se arrepentía verdaderamente cuando pecaba, hermanos. O sea, no solamente vemos estos puntos, amados, malos de su vida, porque no los podemos ocultar. Y se los tengo que decir porque si no lo sabían, luego hasta por ahí los engañan después. Y ustedes se asombran cuando dicen, ¿a poco David, el que mató a Goliat, hizo todo eso? Sí, hizo todo eso. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios que él se arrepentía tan pronto como pecaba. O sea, pecaba y era fácil de arrepentirse, hermanos. No se ponía a poner excusas. Salmo 51:4, ¿qué dice, hermanos? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta frase o este versículo en la TLA
Dice así: a ti y solo a ti he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón, fíjense, tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. O sea, era un hombre que reconocía su pecado. Y lo malo, hermanos, a veces no es pecar, sino a veces es no reconocerlo. Porque pecar, hermanos, pueden hacerlo todos ustedes, pero reconocer que están pecando y que están ofendiendo a Dios, eso no cualquiera lo reconoce. Antes ponemos excusas, decimos: pero pues ¿por qué? ¿Por qué me juzgas? Pues igual y hay otros que hacen lo mismo. ¿O quién eres tú para que me estés diciendo eso? ¿Quién eres tú? Si tú también estás igual. Entonces, noten la diferencia, hermanos, entre una persona rebelde que trata de justificarse o de quedar bien parado cuando ha sido descubierto en pecado. Y noten a David, que cuando el profeta Natán le dijo: ¿tú eres ese hombre? Como que un balde de agua fría le cayó sobre su cuerpo y reconoció inmediatamente y dice: a ti y a ti solo a ti he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón en declararme culpable, no puedo alegar que soy inocente. Es una de las características, entonces, regresamos a la presentación, por favor, que tenía David, es que se arrepentía. Y podemos seguir, hermanos, hay muchos versículos donde él pecaba, pero era un hombre que caía a la presencia de Dios y pedía perdón. ¿Sí? Entonces vamos conociendo, hermanos, cómo es un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre que obedece, pero no obedece desde sus propias fuerzas, obedece desde la nueva naturaleza que posee. Número 2, es un hombre que se arrepiente fácilmente, que reconoce su pecado y que vive arrepintiéndose, hermanos. Porque pecamos diario, deberíamos arrepentirnos diario. Amén. Entonces vamos a ver el razonamiento, hermanos. La premisa mayor, la norma, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que solo una persona con vida espiritual puede reconocer que su pecado es contra Dios. Solamente una persona que ha nacido de nuevo y que tiene vida en su cuerpo, en su vida personal, ¿sí?, puede reconocer que está pecando contra Dios. Otra persona va a decir que falló, que se equivocó, pero nunca va a atribuir que es un pecado contra Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Leemos 1 Corintios 2:14, dice así: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Sí entiendes esto, Luisito? ¿Sí comprendes esto? Los que no tienen al Espíritu no pueden entender las cosas espirituales. Es más, las consideran una tontería. ¿Y qué es una tontería para alguien que no tiene al Espíritu de Dios? Que pecamos contra Dios. El pecado contra Dios parece ser una tontería para cualquiera que no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Pero para el que ha nacido de nuevo, reconoce que peca contra Dios. ¿Sí? Y David fue un hombre que sabía reconocer que estaba pecando contra Dios. ¿Avanzamos? La premisa menor entonces nos dice que David reconoció que su pecado era primero contra Dios. Eso lo dice la palabra, lo leímos. Contra ti he pecado y solamente contra ti. En tu cara pequé. Y tu juicio es verdadero. Al declararme culpable, no puedo alegar
que soy inocente. Él reconoció, ¿sí? Por eso es que podemos concluir que el arrepentimiento sincero muestra que hay vida espiritual. El arrepentimiento verdadero demuestra que hay vida espiritual. Si alguien no se ha arrepentido, no hay vida espiritual. Y no es que te hayas arrepentido el día que te bautizaste o antes que te hayas bautizado. Es que todos los días debemos de vivir arrepentidos, hermanos. Ya sea cada que iniciamos o cada que finalizamos el día, debemos ponernos a cuentas con Dios, decir: Señor, pequé. Y a veces nuestra oración, ¿saben cómo es? Señor, si es que te fallé, perdóname. ¿Sí entienden la frase? Señor, si es que te fallé, perdóname. Entonces como que pones en duda que hoy hayas fallado. No, es seguro que fallaste. O sea, si hay algo seguro, dicen por ahí, es la muerte y los impuestos. Pero otra cosa también es que fallamos y es que pecamos. Entonces, cada que nos acercamos, hermanos, acerquémonos con plena certidumbre, hermanos, de fe. Y si la palabra de Dios dice que somos pecadores, somos pecadores. Y si nos acercamos a Dios de otra manera, no estamos siendo hombres conforme al corazón de Dios. Seamos como David. Adelante, hermanos, adelante. Número 3, dependía constantemente de Dios. ¿Sí? Depende constantemente de Dios. Primera de Samuel, capítulo 23, verso 2. Pongamos atención. Dice: le preguntó a Dios: ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y Dios le contestó: ve y atácalos, salva a la ciudad de Keila o Keilah. Amén. Entonces, nada más es un ejemplo de muchos. Pero David era un hombre que siempre estaba preguntándole a Dios qué hacer y cómo hacerlo. No era alguien que se mandaba solo. No era alguien que primero hacía y ya después pedía perdón. No era alguien que hacía y después ya en el camino preguntaba. Y sí o no, a veces somos así nosotros. Ya hicimos el negocio y nunca le preguntamos a Dios si era bueno, si era buen negocio. Y ya cuando nos salen las cosas mal, ya entonces le pedimos ayuda. ¿Sí? Primero damos, digamos que la palabra nuestra, nos adelantamos a decir algo y ya entonces después preguntamos, o a veces ya ni preguntamos. No, David no era así. David era un hombre que cuando hacía algo decía: ¿esto es tu voluntad? ¿Hago esto? ¿Voy? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Tenía una comunión con Dios. Y esto es, hermanos, lo que lo hacía ser un hombre conforme al corazón de Dios. Proverbios 3, 5 y 6, ¿qué dice? A ver, léanlo todos ustedes, por favor. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Sí? ¿Comprendimos? A ver otra vez. Proverbios 3, 5 a 6. Regresamos a la presentación. Por lo tanto, vamos a concluir, hermanos, o vamos a estudiar este razonamiento. La norma universal que nos está proponiendo el versículo que acabamos de leer es que si creemos que Dios gobierna todo, no vivimos confiando en nosotros mismos. Si usted verdaderamente cree que Dios es el dueño y el que gobierna el mundo entero,
usted no va a ser como que se gobierna solo o como que se manda solo. ¿Sí? David buscaba la dirección de Dios antes de actuar. Y lo vimos en 1 Samuel 23:2. Él preguntó, ¿hago esto? Y ese es uno de muchos ejemplos. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluimos, hermanos? Que la dependencia diaria demuestra confianza verdadera en Dios. ¿Confiamos diariamente en Dios, hermanos? ¿O confiamos en nosotros mismos? ¿En Dios? ¿Nuestros actos lo demuestran? ¿Sí? Bueno, pues yo no lo sé, hermanos, ustedes lo saben. Yo no puedo decirles si sí o si no, pero Dios los ve, Dios me ve, hermanos. Y si nosotros, hermanos, no estamos tomando en cuenta a Dios, si nosotros no estamos, hermanos, poniendo a Dios en primer lugar siempre, cada día, si no vivimos con una dependencia de Dios, hermanos, tan solo les digo que si nosotros aprendiéramos a depender de Dios, hermanos, viviríamos más tranquilos. Más tranquilos. Yo lo veo, hermanos, como alguien que trabaja en un local. ¿Alguien trabaja en algún negocio, algún local? ¿Nadie? ¿Sí? Hermano Eli, ¿usted se preocupa por pagar, por comprar, por hacer todo eso? ¿O solo por vender? ¿O solo por vender? ¿Quién se preocupa por poner todo? El patrón. ¿Quién paga rentas? ¿Quién paga luz? ¿Quién paga empleados? ¿Quién paga los impuestos? Si algo sucede, ¿quién es el que sale? El patrón. El trabajador pues solamente va y hace su trabajo, y si hubo que vender, bien, si no, pues ahora sí que no es su problema. Así, amados hermanos, debemos ver la vida. Dios es el que va a poner todo, hermanos. Y nuestra vida, nuestra familia es parte de lo que Él domina y gobierna. Entonces, si entendiéramos eso, hermanos, nosotros dejaríamos de preocuparnos. Señor, tú conoces, tú sabes, yo confío en ti. Amén, gloria a Dios. Entonces, la dependencia diaria demuestra, hermanos, la verdadera confianza en Dios. 4. Este es el último, hermanos. Y esto es lo que más, hermanos, me quebranta a mí. Porque a veces, hermanos, es lo que no nos damos cuenta que es muy importante. Dice, valora su comunión con Dios por encima de todo. Valora la comunión con Dios por encima de todo. ¿Qué significa esto? Vamos a ver Salmos 51:11, por favor. Salmos 51:11, lo leemos todos juntos. Dice así: no me apartes de ti, no me quites. Esta oración, esta exclamación, si ustedes ven en la Biblia, ahí en su Biblia, arribita, ustedes leerán la oración. ¿Alguien puede decir que dice la oración de David después de pecar con Betsabé? Algo así dice, pero yo no les miento. ¿Qué dice? ¿Se dan cuenta? O sea, el evento que sucedió con Betsabé, y cuando el profeta lo enfrentó y le dijo, tú eres ese hombre, pecaste contra Dios, él se arrepiente y hace una oración, hermanos, quebrantado él. Y lo que más le preocupaba, hermanos, no era el reino. ¿Saben qué le costó al rey anterior? El reino. La desobediencia de Saúl le costó su reino. Y Saúl no quería dejar el reino. No quería dejar el reino, se aferraba al reino porque no lo quería dejar. Atesoraba más lo que Dios le daba que al mismo Dios. Pero ¿cuál es la diferencia con David? Le dice David a Dios, no me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. O sea, a él le importaba un cacahuate el reino, la riqueza, el poder, no le importaba
eso lo que le importaba a David era su presencia. Lo que le importaba a David era no perder la comunión con Dios. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Era su clamor, hermanos. ¿Se dan cuenta? Valorar la comunión con Dios. Valorar la comunión con Dios, hermanos, por encima de todo. Y aquí, amados hermanos, aquí sí tenemos que ser muy sinceros con cada uno, bueno, con nosotros mismos, porque Dios es el que pesa nuestros corazones. A veces buscamos a Dios y seguimos a Dios con el tiempo que nos sobra, con las fuerzas que nos quedan. Las mejores etapas de nuestra vida, ¿a quién se la han ofrecido? Sean sinceros. Seamos sinceros. Los mejores años de tu vida, ¿a quién se los estás dando? ¿O a quién se los diste? Porque bueno, para muchos ya pasó el tiempo. Y todavía vivimos así. Todavía estamos dándole a Dios lo que nos sobra. Todavía así, hermanos, estamos dándole a Dios de mala gana lo que nos sobra. ¿Será que así, hermanos, demostramos que nuestra comunión con Dios, hermanos, es más importante que todo lo demás? Y si yo les pregunto, amados hermanos, ¿ustedes valoran la comunión con Dios? ¿Qué es lo más seguro que me van a contestar? Que sí. Pero la verdad, amados hermanos, es que la palabra de Dios nos confronta. ¿Por qué? Porque muchas veces no es así. Pero si nosotros llegáramos, hermanos, a reconocer que hemos nacido de nuevo, que ese nacimiento nos capacita para obedecer, amados hermanos, que nos capacita para depender de Dios, que nos capacita, amados hermanos, para vivir en una vida de arrepentimiento, hermanos, valoraríamos tanto, hermanos, valoraríamos tanto la comunión con Dios. Valoramos más el trabajo, valoramos más el apoyo que recibimos. Si alguien, hermanos, ¿cuántos reciben la tercera edad? Si de repente les llegara una notificación, su tarjeta va a ser, ya no va a ser renovada, ¿sí o no van a correr con quien sea y van a decir, oye, ¿por qué me van a cancelar? Pues todavía sigo como, van a querer mantener esa relación ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Amados hermanos, cuando a veces perdemos algo material, lo queremos recuperar. Si así fuera la comunión con Dios. Por eso regresamos y concluimos, hermanos. El mayor tesoro del creyente, ¿quién es? Es Dios mismo. El mayor tesoro del creyente es Dios mismo, no lo que Dios le da. Esa es la norma universal, esa es la norma principal. Toda persona que es creyente, que es nacida de Dios, su mayor tesoro será Dios, no lo que recibe de Dios. Por eso Job fue íntegro, porque su tesoro no estaba en sus riquezas. ¿En dónde estaba? En Dios. Dios le quitó sus riquezas y Job siguió siendo íntegro, porque su tesoro estaba en Dios. Era Dios, no sus riquezas. La mujer, ¿dónde estaba su tesoro? En las riquezas, en la salud, en la prosperidad, en sus hijos. Ahí estaba su tesoro. Ay, mis hijos son mi tesoro. Cuando Dios le quitó a sus hijos, cuando Dios le quitó el dinero, cuando Dios le quitó todo y le dejó un esposo enfermo, ya la vida no tenía sentido, porque su tesoro no estaba en Dios, sino en las cosas materiales. ¿Sí? Entonces, la premisa menor dice que David temía perder la presencia de Dios más que perder el reino.
Cuando alguien ama más la presencia de Dios que las cosas materiales, muestra un corazón transformado, hermanos. Transformado. Por eso, mis amados hermanos, ustedes deben valorar mucho el tiempo que estamos aquí. Ayer que no hicimos el servicio, algunos me hablaron, me dijeron: hermano, ¿no va a haber culto hoy? No va a haber. Algunos hermanos encantados de la vida porque ni preguntaron ni se aparecieron, ¿verdad? Ni fueron allá donde dijimos que íbamos a ir. Gracias a los que fueron, ¿sí? Gracias de verdad a los que fueron. A los que no fueron, ni se preocuparon si iba a haber o no iba a haber culto, ¿sí? Al contrario, fue un día de vacaciones. O algunos ni cuenta se dieron que no hubo culto ayer, para pronto, ¿sí? Algunos echan de menos los cultos. O sea, es una frase como para decir: extrañamos los cultos, ¿sí o no? Extrañamos el tiempo que estamos aquí. No hay, nos ponemos tristes. Ahora no va a haber. O sea, esas cosas, amados hermanos, no se hacen por flojera, hermanos. Trato de hacerlo para que valoren, amados hermanos, que las cosas también se deben hacer con corazón, hermanos. No estamos para elegir: bueno, si no voy para allá, de todas maneras hay culto en la tarde. No, hermanos. Debemos priorizar. Esto no es un supermercado que nos ofrecen opciones, horarios. No, hermanos. Debemos buscar la presencia de Dios. Por eso aquí dice: cuando alguien ama la presencia de Dios más que las cosas materiales, lo manifiesta con un corazón transformado. Y así me gustaría, hermanos, me dio mucha alegría que muchos me escribieran ayer y me dijeran: ¿va a haber culto? Ay, se ve que extrañan. Entonces, hermanos, pues vale la pena. Sí, vale la pena. Eso es bueno. Pero si a algunos les va y les viene, si haya o no, pues bueno, hermanos, ahí estamos notando que en realidad las cosas no son como parece. Terminamos con la conclusión final, hermanos. Miren, cuando Dios cambia el corazón de una persona, su vida comienza a mostrar frutos visibles. Si una persona es transformada por Dios, su vida dará frutos visibles. Es que es bien fácil comprender la palabra de Dios ahora, hermanos, y entender muchas cosas que nos pasan. No estamos dando frutos, no has nacido de nuevo. Sinceramente, no hay forma. No has manifestado o no manifiestas ninguna de las anteriores. No obedeces a Dios, no dependes de Él, no te arrepientes, no valoras su presencia. Si ninguna de esas encaja contigo, no te engañes, no has nacido de nuevo. Repito, si no obedeces, si no dependes de Él, ¿qué otra? Si no vives arrepentido y si no valoras su presencia, no has nacido de nuevo. Porque aquí dice que cuando Dios cambia el corazón de una persona, su vida comienza a mostrar frutos visibles. Esa es la norma general. Y la premisa menor dice: estas características se veían en la vida de David. A pesar de que David fue un hombre imperfecto, pecador como tú y como yo, falto de entendimiento en algunas cosas como tú y como yo, a veces mal padre, a veces mal esposo, y un montón de cosas. Un hombre común y corriente. Por eso yo les digo, hermanos, si ustedes quieren llegar a ser como David, tienen que hacer lo que él hizo: nacer de nuevo. De otra manera no se puede. Entonces, por eso concluyo, hermanos, con el título de mi mensaje: no perfecto, pero aprobado. Describe a alguien que no es impecable, pero cuya vida muestra que Dios está obrando en él, hermanos. No se trata de que ustedes sean perfectos, hermanos. No se trata de eso.
Tal vez muchos de ustedes han fallado en algo en su vida, hermanos, y no importa, Dios los ama a pesar de lo que hayan hecho. Dios los ama y les puede dar la oportunidad de salvar sus almas y de vivir una vida, hermanos, buena. Pero si no lo quieren, hermanos, pues también es válido. Yo vengo a presentarles lo que la palabra de Dios dice. El hombre que es conforme al corazón de Dios tiene el favor de Dios, estará con él y con su familia, y no habrá nadie que le haga frente. Pero eso no, yo no lo veo que se lo prometa a todas las personas. Yo veo que se lo está prometiendo a David, y que se cumplen en Cristo, y que va a aplicar a todos los que viven unidos a Cristo. Entonces está muy bonita la promesa, pero si no vivimos unidos a Cristo, no aplica para nosotros entonces. ¿Se entiende, hermanos? Pónganse de pie.